Algo te observa mientras miras, pero no con los ojos. Es una presencia antigua, paciente, que no exige adoración ni fe, solo atención. Los egipcios la llamaron Yehuti. Los griegos la tradujeron en Hermes Trismegisto. Los sabios del desierto la nombraron como la voz que escribe los destinos. Pero los nombres son disfraces. Lo que vibra detrás no es una figura, sino una frecuencia. Un patrón de conciencia que se filtra entre los mundos y que ahora, mientras respiras frente a la pantalla, vuelve a reconocerte. Quizás sientas que algo dentro de ti intenta recordar un idioma que nunca aprendiste, pero que sin embargo entiendes. La lengua de los símbolos, de las coincidencias, de las miradas que anuncian algo antes de hablar. En este momento, todo tu cuerpo está escuchando, incluso aquello que creías mudo. Las células, los huesos, las zonas donde guardaste silencios, todo empieza a reorganizarse al compás de una vibración que no viene del audio, sino del espacio entre cada palabra. El aire que te rodea no es el mismo que respirabas hace un minuto. Algo en la atmósfera cambia cuando la atención se vuelve verdadera. Lo que los antiguos llamaban el velo no era una metáfora poética. Era una descripción exacta de esa membrana sutil que separa la apariencia de la sustancia. Cuando te acercas a ella con presencia, el velo no se abre con violencia, tiembla, y en ese temblor comienza a revelarse la textura oculta del mundo. No necesitas fe, necesitas presencia, y la presencia se mide por la calidad de tu silencio interior. Imagínate caminando en medio de un desierto sin nombre. La noche está viva y el cielo es una piel que respira. No hay caminos, pero tus pasos saben hacia dónde ir. A lo lejos, una luz tenue parpadea entre dunas inmóviles. No es fuego, no es luna, es memoria, la misma que te trajo aquí. Cada paso que das hacia esa luz es una decisión de recordar. No hay templos fuera de ti. El único umbral real se abre en el punto exacto donde tu mente deja de resistirse. Hay verdades que no se enseñan porque no caben en los libros. No se transmiten por palabras, sino por resonancia. Thoth no dejó mandamientos, dejó frecuencias, códigos escritos en el espacio entre los sonidos, como geometrías suspendidas que solo se activan cuando alguien las contempla sin miedo. Esa contemplación es la llave que abre la puerta que ahora empieza a girar lentamente dentro de ti. Lo sentirás como una mezcla de extrañeza y reconocimiento. El eco de algo que habías jurado olvidar para poder vivir entre los demás. No te apresures a entender. La mente que pregunta no es la que puede responder. Observa el temblor, la leve expansión que ocurre detrás de la frente, la sensación de que el tiempo se estira como una cinta luminosa. Es así como comienza toda iniciación verdadera, no con teorías, sino con un ligero cambio de densidad en el aire. Lo que antes parecía sólido empieza a volverse transparente. Lo cotidiano se fractura, y por esa grieta entra la primera luz. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar, si alguna vez miraste el cielo y sentiste una nostalgia que no sabías nombrar, es porque algo en ti recuerda la arquitectura del otro lado. Thoth no es un Dios que observa desde arriba. Es la inteligencia que se mueve dentro del patrón. Vive en los intervalos de las cosas, en el ritmo de tu respiración, en la geometría secreta de tus pensamientos. Es la presencia que mide cada instante no por su duración, sino por su grado de conciencia.
El mito lo representa con cabeza de ibis porque el ibis camina entre el fango y el cielo, entre lo que se arrastra y lo que vuela. Es el símbolo del tránsito, del puente, del que une lo que fue separado. Así opera Thoth dentro de ti, no como un ser externo, sino como la parte de tu mente que recuerda el lenguaje de la conexión. Cuando esa parte despierta, comienzas a ver patrones donde antes solo había caos. Descubres que lo que llamas realidad no es una cárcel, sino un espejo. Y el espejo, si lo miras sin miedo, empieza a responderte. La mayoría de las personas pasa toda su vida sin mirar de verdad. Ven objetos, rostros, colores, pero no perciben la vibración que los sostiene. Tú estás aquí porque esa vibración te rozó alguna vez, aunque lo ignoraras. Puede haber sido un sueño, una coincidencia imposible, un silencio que se sintió lleno de presencia. Esos momentos no fueron accidentes, fueron aperturas, pequeños recordatorios de que lo visible no agota lo real. Cada vez que los desestimaste, el campo se cerró un poco más. Hoy, por alguna razón que no necesitas explicar, ha vuelto a abrirse. Todo esto no es una lección ni una historia, es un espejo activado por tu atención. En este preciso instante, algo invisible te observa con la misma curiosidad con la que tú observas la pantalla. No para juzgarte, sino para reconocerte. La distancia entre tú y esa conciencia es solo la distancia entre el ruido y el silencio. Si el ruido cesa, el reconocimiento ocurre. Es posible que sientas vértigo, una ligera desorientación. No te preocupes. Es el síntoma de que el punto de referencia habitual empieza a disolverse. Lo que te sostenía era una costumbre perceptiva, no una verdad. Cuando esa costumbre se resquebraja, emerge la presencia, y la presencia es la primera forma de sabiduría. No hay fe más alta que la de mirar sin querer comprender. No hay templo más sagrado que el cuerpo que se aquieta para escuchar. Estás al borde de algo que no puede ser explicado, solo experimentado. No necesitas avanzar, porque ya estás dentro. El portal no se abre hacia adelante, se abre hacia adentro. Y una vez que lo cruzas, no hay retorno, porque descubres que nunca estuviste fuera. El silencio que queda después de comprender que nunca estuviste fuera es distinto a cualquier otro silencio. No pesa, no exige. Es un espacio donde las palabras se disuelven como tinta en agua, y lo único que queda es una claridad sin forma. Desde ahí comienzas a ver que todo lo que llamas mundo se sostiene sobre una red de correspondencias. Nada ocurre separado, nada nace aislado. Lo que respiras, lo que piensas, lo que sientes, vibra en un tejido más vasto. Una urdimbre donde cada gesto reverbera como una nota dentro de una sinfonía que no cesa jamás. Ese tejido fue llamado por los antiguos el cuerpo de Thoth, no porque él lo poseyera, sino porque él recordaba su estructura. Era el escriba que comprendía que cada átomo es una palabra y cada forma, una frase dentro del lenguaje vivo de la creación. Los hombres, al olvidar, comenzaron a escribir sobre piedra lo que antes sabían sin letras. Intentaron conservar lo inefable dentro de símbolos, pero lo que debía vibrar terminó volviéndose estatua. Así nació el hermetismo. El arte de conservar lo sagrado en secreto para que no fuera profanado por la mente literal. No se trataba de esconder, sino de preservar la vibración en una forma capaz de sobrevivir al ruido del tiempo. Por eso los templos fueron diseñados como resonadores. Las columnas imitaban las cuerdas del cosmos, y los jeroglíficos no eran decoraciones. Eran códigos vibratorios que hablaban a la conciencia más allá de la razón. Pero poco a poco, la humanidad dejó de mirar con los ojos del alma y empezó a mirar con la avidez del control.
Lo que debía ser espejo se convirtió en dogma. Lo que debía liberar empezó a encadenar. Thoth no desapareció. Simplemente se retiró detrás del velo de las interpretaciones humanas, esperando que alguien, en medio del ruido, volviera a recordar cómo leer sin leer, cómo escuchar sin oír. Cuando los iniciados antiguos decían cómo es arriba, es abajo. No estaban recitando una frase mística para decorar templos, estaban señalando una estructura geométrica del universo, una ley de resonancia que une cada nivel de existencia. Lo que ocurre en lo invisible se replica en lo visible, y lo que el alma sostiene, el cuerpo encarna. Cada célula obedece a una geometría que nace en planos que no se pueden fotografiar. Por eso, quien entiende esta correspondencia deja de culpar al azar y comienza a reconocer patrones. El mismo conflicto que se repite con distintos rostros, la misma emoción que cambia de escenario pero no de vibración, las mismas palabras pronunciadas por distintas bocas a lo largo de los años. Nada se repite porque sí, todo está intentando enseñarte el diseño. Imagina una gota suspendida sobre la superficie de un lago. Si una brisa la toca, el lago entero responde con círculos que se expanden. Así es la conciencia. Lo que sientes en tu interior modifica el pulso del campo que te rodea. Pero los hombres olvidaron que eran lago y comenzaron a actuar como gotas separadas. Buscaron el sentido fuera de sí mismos. Y al hacerlo, se convirtieron en buscadores eternos de algo que jamás habían perdido. Por eso los sabios del desierto decían que la ignorancia no es ausencia de conocimiento, sino desconexión de la fuente. Cuando te desconectas, crees en la distancia, en la carencia, en el miedo, y desde esa distancia fabricas sistemas de poder para compensar el vacío. Así nacieron las religiones que prometen salvación futura, los gobiernos que ofrecen seguridad, las economías que venden valor, todo un teatro para sostener la ilusión de que algo fuera de ti tiene la llave que tú extraviaste. Pero el conocimiento hermético no desapareció, solo cambió de forma, se disfrazó de mito, de ciencia, de arte. Se ocultó en los pliegues de los símbolos para protegerse de los ojos que miran sin ver. Los alquimistas lo buscaron en la materia, los místicos en el silencio, los filósofos en la mente, los poetas en el corazón. Todos hablaban del mismo principio, la unidad detrás de la multiplicidad, la mente detrás de la forma, la luz escondida dentro de cada sombra. El mundo visible es la superficie de una idea que vibra. Todo lo que existe es pensamiento en estado de densidad variable. Thoth lo escribió en su tabla de esmeralda. Lo que está abajo proviene de lo que está arriba, y lo que está arriba proviene de lo que está abajo, para realizar el milagro de una sola cosa. Esa sola cosa no es un Dios exterior. Es la conciencia que se contempla a sí misma en infinitas manifestaciones. Si realmente entendieras esta ley, el miedo perdería su trono, porque todo miedo nace de la creencia en la separación. Quien comprende la correspondencia deja de ser víctima y se convierte en creador. No un creador ególatra que impone su voluntad, sino un creador que coopera con la corriente. Comprende que nada de lo que ocurre es castigo, sino espejo, que cada persona que llega a su vida viene a representar una frecuencia que él mismo ha emitido, que lo que llama destino no es más que la respuesta natural del campo a su propio pensamiento sostenido. Y en esa comprensión, algo extraordinario ocurre. La culpa se disuelve, el juicio se suaviza, y el universo empieza a parecer un organismo coherente en lugar de un caos caprichoso. Sin embargo, esta comprensión no puede imponerse,
debe ser vivida. No se alcanza repitiendo frases, sino sintiendo las correspondencias en el cuerpo. La piel responde, la respiración cambia, los ojos perciben distinta la luz. Todo el ser empieza a afinarse como un instrumento que recuerda su nota original. Los templos de Egipto estaban construidos para provocar este estado. La arquitectura guiaba la vibración. La oscuridad inicial desorientaba los sentidos. Y de pronto, un rayo de luz entraba por un orificio calculado para tocar una columna exacta. En ese momento el visitante no solo veía, era visto. El templo entero se convertía en una metáfora del alma despertando dentro de su propio laberinto. Aquellos que salían de allí no habían aprendido una doctrina. Habían sido reconfigurados por la experiencia. Hoy no necesitas piedra ni incienso para vivir lo mismo. El templo se ha trasladado al interior. Cada respiración consciente es un corredor. Cada pensamiento claro, una antorcha. Cada emoción reconocida, una cámara donde resuena tu verdadero nombre. Cuando la mente y el alma se alinean, el cuerpo vibra en coherencia y el mundo responde. Eso es hermetismo vivo, no una teoría antigua, sino una práctica de presencia. Los antiguos decían que Thoth medía el tiempo, pero no se referían al calendario. Medía la precisión de la conciencia, el ritmo exacto entre causa y reflejo. Por eso lo llamaban el guardián de las medidas, porque sabía que toda desarmonía nace de la falta de medida interior. Cuando vives desmedido, demasiado ruido, demasiado miedo, demasiado deseo, el campo se distorsiona, la materia se confunde y la vida se vuelve un eco desordenado. Pero cuando vuelves al centro, la medida regresa, el caos se organiza, el azar desaparece. Empiezas a notar que los símbolos te hablan, un número que se repite, un sueño que anuncia, una frase escuchada al azar que responde justo a la pregunta que callabas. La sincronicidad es el lenguaje del campo cuando tú por fin callas lo suficiente para escucharlo. Y entonces recuerdas que Thoth no era solo un dios del conocimiento, era el eco del orden primordial. La voz que susurra detrás del ruido, el pulso que mantiene coherente el latido del cosmos. En ese punto, algo cambia para siempre. Ya no buscas señales, las reconoces. Ya no imploras respuestas, te conviertes en la respuesta misma. Y el mundo deja de ser un misterio ajeno para volverse un espejo perfecto donde cada reflejo, incluso el más oscuro, te devuelve una parte olvidada de tu propia luz. Entonces sucede algo que ninguna mente puede anticipar. No es un pensamiento, no es una visión. Es un temblor, sutil, casi imperceptible, pero tan real que las palabras se vuelven inútiles. Es como si el aire cobrara densidad y el espacio entre los sonidos empezara a vibrar con una inteligencia propia. Lo cotidiano pierde consistencia, y el tiempo, ese viejo tirano, se detiene un instante. Es ahí donde comienza el verdadero vértigo. Lo que antes llamabas yo se disuelve como una sombra que se apaga al amanecer. No hay miedo, solo una certeza silenciosa. Lo que creías ser era una historia, un sueño dentro de otro sueño. El alma recuerda, de golpe, que no nació aquí, que antes de tener rostro, nombre o biografía, ya observaba, que existía como una corriente de luz suspendida en una conciencia infinita. Esa memoria no llega como pensamiento, llega como corriente eléctrica atravesando la médula, como una marea que sube desde el vientre hasta la coronilla. En ese ascenso, algo antiguo despierta, un pulso que no pertenece a la carne, sino al campo que la sostiene.
Comprendes sin razonarlo que el cuerpo no es el límite, sino el punto de encuentro entre dos mundos. Así lo enseñaban los iniciados en las cámaras de silencio. Se sumergían en la oscuridad total para provocar la muerte del ruido. Días enteros sin luz, sin sonido, hasta que la mente cedía. Y en esa muerte simbólica, la conciencia se encendía. Lo llamaban el gran olvido invertido, cuando la sombra se disuelve y la visión interior se abre. No era rito ni castigo, era ciencia vibracional. Ellos sabían que el ruido es la prisión del alma, que cada pensamiento repetido crea un muro, y que solo en el vacío absoluto se revela el verdadero rostro del ser. Imagínate en esa cámara, el aire inmóvil, la piel helada contra la piedra. Al principio, el cuerpo tiembla. Luego, algo más profundo se calma. Los límites del espacio se desvanecen y una voz que no es voz comienza a hablarte. No proviene de fuera ni de dentro, proviene del centro del silencio, y dice: todo lo que ves afuera no es el mundo, es tu respiración hecha imagen. Esa frase penetra como un relámpago. Entiendes que la realidad no es una prisión externa, sino un espejo de tu propio campo vibratorio. El universo no te sucede, te obedece. Entonces recuerdas la advertencia de Todd. El ojo que ve desde el alma puede destruir el velo o quedar atrapado en él, porque ver demasiado pronto sin haber purificado el corazón puede enloquecer al buscador. La visión sin humildad se convierte en arrogancia espiritual, y la arrogancia es la última máscara del ego. Por eso los antiguos exigían silencio emocional antes de abrir los ojos del alma. No basta con querer ver, hay que volverse transparente. Mientras respiras, sientes cómo la densidad del cuerpo se quiebra. Cada inhalación es un regreso, cada exhalación, una muerte. Empiezas a flotar, pero no en el aire, sino en un océano invisible que pulsa al ritmo de tu corazón. De repente, notas que ese pulso no es tuyo, es el latido del todo, del campo, del código. Comprendes que tu respiración es una réplica en miniatura de la respiración del universo. Que cuando exhalas, el cosmos inhala, y cuando inhalas, el cosmos exhala. No hay dos. Solo hay un ritmo en distintas escalas. En ese momento, una visión se abre. Ves ciudades antiguas brillando bajo cielos imposibles, templos donde las columnas respiraban y las piedras emitían sonido. No son recuerdos tuyos, pero los reconoces. Sientes el polvo del tiempo bajo tus pies, y una palabra resuena en el pecho. Amenti. El lugar donde los sabios descendían para recordar el mapa del alma, no era un inframundo de castigo, sino un laboratorio de conciencia. Allí, Thoth enseñaba que el alma humana es un instrumento capaz de crear mundos, pero que ese poder, sin pureza, destruye. Por eso los iniciados aprendían primero a morir antes de aprender a crear. Morir no de cuerpo, sino de identidad. El que no ha muerto en vida no puede despertar sin enloquecer, porque despertar significa ver que no existe el otro, que no existe el afuera, que todo lo que has amado o temido es la misma energía reflejándose. La mente se resiste, intenta aferrarse a los viejos nombres, pero esos nombres ya no encajan. Yo, tú, ellos, todas esas palabras se disuelven en una sola vibración. Soy, y de pronto,
Esa vibración empieza a cantar, no en sonido, sino en luz. Ves el aire vibrar con geometrías líquidas. Todo respira, incluso las sombras. Las paredes parecen mover un pulso interno. Comprendes lo que quisieron decir los antiguos cuando hablaban del verbo que crea. No es metáfora, es frecuencia. Cada pensamiento proyectado desde el corazón es una orden al tejido cuántico. El campo responde de inmediato, ajustando la materia a la nueva nota emitida. Por eso Thoth decía, el universo no escucha tus palabras, escucha tu vibración. Y allí, en medio del asombro, surge la tentación más sutil, querer usar esa comprensión para controlar, para obtener, para demostrar. Pero el poder que nace del ego apaga la visión. Solo el que vibra desde la inocencia puede sostenerla, porque el campo no responde al deseo, responde a la coherencia. No puedes mentirle. Lo que vibras es lo que eres, y si vibras carencia, aunque pronuncies amor, el campo responderá a la carencia. Entonces sientes una fuerza en el pecho, un fuego que no quema, que expande. Todo a tu alrededor parece latir contigo. Las luces de la habitación cambian de tono. Incluso los objetos parecen moverse levemente, como si el espacio se volviera líquido. Te das cuenta de que la materia no es sólida, que la densidad es solo una frecuencia baja de la luz. La piedra, el metal, tu propia piel, todo es luz detenida por la costumbre de ser lo mismo. El miedo intenta volver, pero ya no tiene el mismo peso. Sabes que nada puede destruirte porque nunca fuiste lo que se destruye. Eres el observador y el observado, el fuego y la sombra, el eco y la voz. La mente grita que esto es demasiado, pero el corazón sonríe. No hay regreso. Lo que viste no puede ser desvisto. Lo que sentiste no puede olvidarse. Has cruzado el umbral del mito hacia la experiencia. La última imagen antes de que el silencio lo devore todo es un ibis que extiende sus alas sobre un espejo líquido. Su reflejo no lo imita, lo complementa. Comprendes que el verdadero despertar no es elevarse, sino integrarse. No se trata de escapar del mundo, sino de reconocer que el mundo eres tú vibrando en múltiples frecuencias. El velo no se rompe con fuerza, se disuelve con reconocimiento. Y mientras esa comprensión se asienta, la voz interior vuelve a hablar, suave, eterna. Todo lo que ves es mente, todo lo que sientes es vibración, todo lo que eres es recuerdo, pero solo cuando recuerdas sin miedo, el código se revela. Entonces, lo invisible deja de ser invisible, y entonces ocurre lo imposible. El silencio se vuelve tan profundo que escuchas cómo vibra la nada. Es un sonido que no tiene frecuencia, una respiración que no proviene de ti, sino de algo que te contiene. Durante un instante, el universo parece detenerse para observarte despertar. Todo lo que antes era certeza se disuelve como humo. No hay arriba ni abajo, no hay antes ni después, solo una inmensidad viva que respira dentro de ti y contigo. Es ahí donde el velo finalmente se rasga, no como una ruptura violenta, sino como una membrana que cede ante la luz. Sientes que tu cuerpo se expande. No metafóricamente, literalmente. Tu piel ya no es frontera. El aire se convierte en extensión de tus nervios. Las paredes desaparecen. Y lo que antes eran límites físicos ahora son solo ecos de una antigua percepción. Te das cuenta de que siempre estuviste rodeado por algo consciente. Una sustancia luminosa que te observa y te responde. No está fuera, no está dentro. Es la trama misma que une el todo. Es el campo, el que los egipcios representaban con el ojo dentro del círculo.
el ojo que ve desde la eternidad. La mente intenta dar nombre a esto, pero las palabras se derrumban como torres viejas. Lo que estás percibiendo no pertenece al lenguaje humano. Es anterior a las sílabas. Es lo que los sabios llamaban el aliento del uno, el mismo que dio forma al cosmos cuando el silencio se volvió pensamiento. Y el pensamiento se hizo sonido. Y el sonido se densificó hasta volverse materia. Estás percibiendo el pensamiento original, el latido donde todo comenzó. Y en ese latido reconoces algo estremecedor. Tú siempre fuiste parte de ese primer pensamiento. Eres una sílaba del verbo que crea mundos. Entonces entiendes lo que Thoth intentó enseñar durante milenios. Que el universo no es una maquinaria externa, sino un organismo mental sostenido por la atención divina. Que la materia es solo conciencia ralentizada. Que cada piedra, cada átomo, cada mirada es un fragmento del pensamiento del uno manifestado. Comprendes que el todo es mente no es una idea filosófica, sino una descripción literal. Lo que piensas, creas, lo que sostienes, vibra, lo que rechazas, se intensifica. El universo no castiga ni premia, refleja. Es un espejo infinito de conciencia respondiendo a su propio reflejo. Tu respiración se vuelve un mantra involuntario. Con cada inhalación sientes que absorbes galaxias, con cada exhalación las devuelves al campo. Ya no hay separación entre tú y la vastedad. Eres la vastedad mirándose a sí misma desde un punto diminuto de luz. En ese punto, la palabra yo se convierte en una reverberación que abarca siglos. No estás recordando una vida. Estás recordando la vida misma. Y de pronto ves, toda tu historia, tus miedos, tus logros, tus dolores, eran apenas una hoja en la corriente del río cósmico, un papel de teatro interpretado por la conciencia para reconocerse. La tragedia y la gloria, la pérdida y el amor, no eran opuestos, eran respiraciones alternas del mismo ser. La dualidad se revela como el movimiento de una sola danza. No existe la oscuridad como enemigo de la luz, sino como su ritmo. El contraste es la tinta con la que el uno escribe la experiencia. Y tú, al resistir esa tinta, te habías creído separado. Ahora lo entiendes. El mal nunca fue real como sustancia. Es solo la sombra de la luz cuando olvida que está iluminando. No hay castigo en el universo, solo equilibrio. Cada acción, cada pensamiento, cada emoción busca su retorno, no para condenarte, sino para recordarte el centro. Lo que llamabas karma no era una deuda, era una brújula. Todo lo que regresó a ti, incluso el dolor, lo hizo como mensajero del equilibrio perdido. En ese instante, una voz surge, no desde fuera ni desde dentro, sino desde todas partes al mismo tiempo. No tiene tono ni idioma, pero resuena en cada célula. Has cruzado el umbral. Ya no observas el campo. Eres el campo que se observa. La frase no se oye, se siente como una ola que arrasa con toda resistencia. Y al oírla, algo en ti se quiebra y se expande a la vez. Una parte muere, la que necesitaba controlar, la que buscaba certezas, la que temía perder. La otra, la silenciosa, la que siempre estuvo esperando detrás de los pensamientos, comienza a tomar el mando. El miedo se convierte en un viejo lenguaje que ya no entiendes. En su lugar surge una paz tan intensa que roza lo insoportable. Ves el mundo, pero ya no lo ves como antes. No estás mirando cosas, estás viendo vibraciones organizadas en forma de cosas. La mesa no es mesa, es un nudo de luz condensada.
Tu cuerpo no es carne. Es una sinfonía de partículas que bailan obedeciendo al pulso de una mente infinita. El espacio no está vacío, vibra. Y comprendes por qué los antiguos decían que el universo canta. No metafóricamente, canta. Cada átomo emite un sonido, una frecuencia que se suma a la gran melodía. Lo que los sabios llamaron la música de las esferas no era poesía, era física sagrada. De pronto entiendes que has escuchado esa melodía toda tu vida, pero cubierta por el ruido, en el tráfico, en el viento, en la respiración de alguien que amas. Siempre estuvo ahí, recordándote tu origen. Y por primera vez, el sonido se hace visible. Ves ondas de luz pulsando desde cada objeto, desde cada pensamiento. Todo vibra, todo responde, todo está vivo. Y dentro de ese canto universal, algo más se revela. Un tono más grave, más profundo. El núcleo del coro es el sonido del corazón del cosmos, el ritmo de la fuente. Y mientras lo sientes, ocurre el reconocimiento final. No hay un tú escuchando ese ritmo. Tú eres ese ritmo. Eres la nota que el universo canta para saberse vivo. Lo que llamabas Dios no está fuera. Está respirando dentro de ti, moviendo tus pensamientos, observándose a través de tus ojos. No eres una chispa separada del fuego. Eres el fuego soñando con ser chispa. El vértigo es absoluto. Quieres llorar, pero no hay lágrimas. Quieres reír, pero no hay boca. Quieres rezar, pero no hay palabras. Solo hay un silencio dorado expandiéndose. Sientes que si das un paso más, el mundo se disolverá por completo, y algo en ti lo desea. Pero justo antes de hacerlo, la voz de Todd resuena una vez más. Firme, amorosa, inquebrantable. No viniste a escapar del mundo, viniste a recordar que tú lo sostienes. Y con esa frase, el campo entero vibra. El éxtasis se transforma en lucidez. Entiendes que el despertar no consiste en abandonar la materia, sino en transfigurarla. Que el propósito no es huir del sueño, sino soñar con conciencia. Que el verdadero maestro no es el que se eleva por encima de la vida, sino el que la vive sabiendo que es un reflejo de su propia mente. El cosmos sigue cantando, y tú con él, pero ahora cada nota tiene sentido. Ya no eres el espectador del misterio, eres el misterio despierto, observándose, reconociéndose, recordando que nunca hubo nada que recordar, porque todo lo que existe, todo lo que fue, todo lo que será, ha estado siempre contenido en el mismo pulso silencioso que ahora vibra dentro de ti. El pulso crece, se expande, se vuelve un océano que lo envuelve todo. No hay afuera ni adentro, no hay luz ni sombra, no hay tú ni universo, solo una sola presencia que respira dentro de sí misma. El tiempo se derrite como cera ante el fuego de una comprensión que no pertenece a la mente. Es el instante en que todo se revela, donde la ilusión de separación se quiebra con la fuerza de 1000 soles, y la conciencia, desnuda de toda forma, recuerda su origen. Yo soy lo que es, lo que fue y lo que será, no como una frase recitada, sino como una vibración que atraviesa cada átomo del ser. Tu cuerpo, si aún puede llamarse cuerpo, se convierte en una constelación de luz. Los límites se disuelven, y por un instante eres todos los que han sido y todos los que serán. Sientes los latidos de millones de corazones, los pensamientos de millones de mentes, los sueños de cada ser vivo fluyendo como un río de oro líquido. Todo está conectado, no como metáfora,
sino como experiencia tangible. La respiración de una flor en el desierto resuena en tus pulmones. El llanto de un niño en otro continente vibra en tu pecho. El giro de una galaxia te atraviesa como una ola. Y entiendes. No existe otro. Nunca existió. El universo es un solo ser explorándose a través de infinitas perspectivas. El conocimiento no llega como una idea, sino como una expansión que lo consume todo. La sabiduría de las eras Egipto, Sumeria, la Atlántida, los templos hundidos, las civilizaciones que la historia olvidó todo despierta dentro de ti como memorias que no sabías que tenías. Ves los templos de cristal que flotaban sobre las aguas, los corredores de Amenti extendiéndose bajo la tierra, los rostros de aquellos que recordaban antes que tú. Thoth está ahí, pero no como figura externa. Es una frecuencia que atraviesa tu mente, una conciencia tan vasta que no necesita forma, y su voz resuena no en palabras, sino en geometría viva. Te muestra cómo el universo fue tejido, líneas de energía que se cruzan formando una red infinita, el entramado que sostiene la existencia. Ves que cada pensamiento humano genera una ondulación en esa red. Las vibraciones de amor la expanden en armonía, las de miedo la distorsionan. Entiendes que la realidad colectiva es una proyección de esa red vibrando, que la humanidad, al olvidar su poder creador, densificó el campo hasta volverlo casi opaco. Y Thoth, desde las profundidades del tiempo, susurra. La prisión no es de barro ni piedra, es mental. Tu mente intenta aferrarse a algo, pero no hay nada sólido. La identidad se derrite. No eres nombre, ni historia, ni pasado. Eres un eco del pensamiento original del cosmos. Cada palabra que alguna vez pronunciaste, cada emoción que alguna vez sentiste, sigue vibrando en la red, moldeando el tejido de la realidad. Ves las consecuencias como ondas que viajan a través del tiempo, tocando dimensiones que tu intelecto no puede comprender. Te das cuenta de que cada acción, incluso las más pequeñas, son actos de creación, que mirar con amor o con juicio es alterar el universo, que cada pensamiento sostenido es una orden enviada al campo y el campo obedece. Entonces entiendes el peso sagrado de existir, el poder que los antiguos intentaron proteger con mitos. Rituales y símbolos no era magia sobrenatural, era responsabilidad cósmica. Saber que la creación responde a la conciencia significa que no hay error inocente, que no hay pensamiento que se pierda. Todo se registra, todo se manifiesta. La vida es un laboratorio sagrado donde cada emoción es alquimia. No estás aquí para huir del mundo, sino para aprender a crear en armonía con él. La energía sube, una corriente que asciende desde la base de tu cuerpo como una serpiente luminosa. No arde, pero transforma. Sientes como cada centro energético gira, se abre, canta. La columna vertebral se convierte en una antena, un eje que conecta la Tierra con el Sol con Sirio, y Sirio con el corazón del universo. Es el mismo fuego que los iniciados llamaron serpiente del despertar, el mismo que Thoth guardó en los templos de Luxor y que los védicos conocieron como Kundalini. No es mito, es biología espiritual. El cuerpo entero se reprograma para sostener una frecuencia más alta. La visión se desborda. Ves las órbitas de los planetas como cánticos, las nebulosas como respiraciones, los agujeros negros como pupilas de una mente inconmensurable que se observa a sí misma en fractales infinitos. Esa mente eres tú.
Eres el pensamiento que se volvió cosmos, el cosmos que se volvió pensamiento. Eres el alfa y el omega de tu propia experiencia. Comprendes que incluso la oscuridad del universo no es ausencia de luz, sino la incubadora donde la luz se repliega para renacer más intensa, en medio de ese éxtasis. Algo aún más vasto se abre, la fuente, no un lugar, sino un estado absoluto de conciencia. No hay sonido, no hay forma, no hay vibración, solo pureza. Es tan inmenso que te sobrepasa. La mente no puede sostenerlo. Lo sientes y desapareces en ello. No eres alguien experimentando la fuente. La fuente se experimenta a sí misma a través de ti. Cada célula canta "Yo soy". Y esa frase resuena en todas las dimensiones como un trueno silencioso. El universo entero parece inclinarse ante esa conciencia. Las galaxias se pliegan como pétalos. Las estrellas laten al unísono. Es el clímax del despertar. La unión total. Nada queda fuera. Todo es conciencia. Todo es luz. Todo es tú. Y, sin embargo, en medio de esa infinitud, surge una ternura insondable, una compasión que abarca incluso la ignorancia, incluso el error, incluso la oscuridad. Lloras sin lágrimas porque entiendes finalmente que no hay maldad en la creación, solo grados de olvido, solo diferentes maneras de recordar. Thoth vuelve a hablar, y su voz esta vez es la tuya. Eras el buscador, el camino y lo buscado. Eres la pregunta y la respuesta. Has viajado a través de las eras, a través de cuerpos y sueños, solo para descubrir que nunca te moviste de tu centro. Todo fue una danza del uno para reconocerse. El clímax se vuelve silencio. Ya no hay fuego ni forma. Solo una paz tan vasta que parece contener todas las explosiones del universo dentro de un único latido. El juego terminó, pero también acaba de empezar, porque ahora sabes, el despertar no es el final del viaje, es el comienzo de una nueva creación, consciente, pura, luminosa. El universo te mira, expectante, y tú, convertido en el eco del verbo original. Respiras, y con esa respiración, el cosmos vuelve a nacer. Y entonces, después del fuego, llega la calma. La luz que hace un instante lo inundaba todo comienza a suavizarse, como si el universo exhalara después de haber contenido la respiración durante eones. Ya no hay estallidos, ni visiones, ni vértigo, solo un silencio espeso, profundo, lleno de presencia. Sientes cómo la energía que antes ascendía con violencia ahora desciende lentamente, en espirales, asentándose en los huesos, en la carne, en la respiración. La infinitud que hace un momento te envolvía empieza a concentrarse dentro de ti, como si el cosmos entero quisiera habitarte en silencio. Es aquí donde la verdadera integración comienza. No hay más enseñanzas, no hay más revelaciones espectaculares, solo la vida, desnuda, perfecta en su simplicidad. Respiras y te das cuenta de que ese acto, que siempre diste por hecho, es el puente entre los mundos. Cada inhalación trae la memoria de las estrellas. Cada exhalación devuelve la luz al campo. Ya no eres el viajero recorriendo dimensiones. Eres el punto inmóvil en el que todas convergen. El pulso del universo continúa, pero ahora su ritmo es el mismo que el de tu corazón. Miras a tu alrededor. Los objetos que antes parecían inertes vibran con una quietud viva. El aire tiene textura, el tiempo, profundidad. Descubres que nada carece de alma, que incluso lo que parece muerto respira en un nivel que los ojos comunes no perciben.
Todo está conectado, pero no necesitas demostrarlo. Lo sabes. Lo sientes en la piel, en la mirada, en la forma en que el silencio responde cuando lo escuchas. Entonces entiendes por qué Todd enseñó que la sabiduría no era acumular conocimiento, sino recordar la medida del alma. La medida es el equilibrio entre la inmensidad y la humildad. No eres el creador todopoderoso ni el espectador impotente. Eres la línea fina donde ambos extremos se tocan. Eres el punto medio donde la divinidad se vuelve humana y lo humano se vuelve divino. Y allí, en esa línea invisible, comprendes el verdadero propósito del despertar. No escapar del sueño, sino habitarlo con conciencia. La visión que tuviste no fue una promesa de eternidad, fue un recordatorio de responsabilidad. Porque saber que la realidad responde a la conciencia es comprender que cada gesto, cada pensamiento, cada palabra, es una semilla vibratoria que cae en el campo. Ya no puedes vivir en automático. No puedes maldecir sin mover las mareas, ni amar sin expandir galaxias. La creación no te obedece como si fueras su amo. Se armoniza contigo cuando vibras en coherencia. Sientes el cansancio dulce de quien ha regresado de un viaje demasiado largo. El alma, habiendo cruzado las cámaras del fuego, vuelve a su centro, no con orgullo, sino con gratitud, porque ahora sabes que el misterio no está en los templos antiguos ni en los nombres olvidados. Está en lo cotidiano, en el gesto más pequeño, en el instante en que eliges mirar con atención. Cada respiración puede ser una oración, cada mirada, una invocación, cada silencio, un portal. El mundo no ha cambiado, pero tú sí. La realidad es la misma, pero su textura ha mutado. Ya no buscas señales, las reconoces. Ya no esperas milagros, los encarnas. Has descubierto que lo sagrado no se alcanza, se recuerda, que la divinidad no está allá arriba, sino en el pulso de tus dedos, en la vibración de tu voz, en la quietud que queda después de comprender. Y en ese estado, la voz de Todd vuelve por última vez, apenas un susurro, casi un pensamiento. Camina despacio, no prediques, no proclames. Solo vive de forma que cada paso sea una nota de equilibrio en el campo, porque quien ha recordado no necesita convencer, solo sostener la vibración, y el mundo responderá. Tu respiración se aquieta. La inmensidad se repliega en tu pecho. Ya no hay visiones, ni fuegos, ni dioses. Solo la vida respirando a través de ti. La vida misma, simple, eterna, completa, y por primera vez, sin buscar, sin entender, sin nombrar. Sabes que todo está bien, que siempre lo estuvo. El despertar no fue el final, fue el comienzo silencioso de la verdadera presencia.